1987 fue una época gloriosa para un grupo de chicos de 14 años. Las pantallas de los cines se llenaron de monstruos que estimulaban la imaginación, como Depredador, El Escuadrón Antimonstruos y Jóvenes del Mal. Estas películas estaban frescas en sus mentes. También el macabro libro de Stephen King, Eso, se había publicado el año anterior. Cuando Matt Emch y sus amigos jugaban en una fábrica de acero abandonada, nunca pensó que sería posible que las historias del libro y la pantalla entraran en su mundo hasta una noche oscura. ¿Crees en los monstruos? ¿No? Después de esta historia, es posible que cambies de opinión. Tuve una experiencia aterradora cuando tenía 14 años de edad, cerca de las antiguas acerías en Youngstown, Ohio. Es ahí donde crecí, más precisamente en los suburbios en el lado norte de la ciudad. Uno de mis amigos vivía literalmente enfrente de las fábricas siderúrgicas, así que a veces montábamos nuestras bicicletas o íbamos allí caminando para investigar el enorme lugar que era casi inaccesible y muy deteriorado. Bueno, teníamos ciertos edificios que frecuentábamos, y uno que particularmente lo convertiríamos en nuestra base de operaciones, por decirlo de alguna manera, nuestro lugar de encuentro. Pasábamos semanas construyendo muros y fortaleciendo algunos puntos para que nadie pudiera entrar, sobre todo unos perros salvajes que generalmente viajaban en manadas de 6 o más, que también frecuentaban el área, los cuales eran especialmente agresivos. El edificio estaba justo al lado de un ferrocarril que todavía permanecía activo en ese momento. También muy cerca de ahí había otra acería que sigue en funcionamiento, que la usaban para recibir y transportar suministros. Todo pasó una noche de verano como cualquier otra. Eran como las 8 p.m. y nos juntamos con mis 4 amigos para irnos a nuestra base. En el área del horno más alto estaba este edificio que tenía 4 pisos que si caminabas hacia su interior y te posicionabas en el medio, podrías ver hacia arriba cada uno de ellos. Era solo un edificio viejo y arruinado, el cual tenía paredes abiertas en el primer piso, y esto es un punto importante para la situación. Tenía las paredes norte, sureste y oeste abiertas, así que nos pusimos a explorar el lugar, y encontramos muchas láminas de acero que se parecían al escudo de un gladiador, o algo por el estilo, así que lo que hicimos fue tomarlas y las alineamos una al lado de la otra y construimos paredes improvisadas con este metal lo más alto que pudimos. En aquel entonces en Youngstown, a finales de los 80, habían muchos criminales y disturbios, por lo que la apodaron la ciudad del asesinato, debido a la inseguridad y lo peligrosa que era la ciudad. No queríamos estar allí cuando algo sucediera y que la gente nos viera. Por esa razón, muchas veces íbamos con armas que las sacábamos sin permiso de nuestros padres. Tampoco queríamos a la gente que trabajaba en la fábrica de acero, que todavía sigue en funcionamiento hasta el día de hoy, porque si alguien nos veía desde el ferrocarril, llamaría a la policía o la seguridad de la propiedad y estaríamos en problemas. Teníamos que protegernos. Estábamos pasando el rato en nuestro refugio como de costumbre, cuando de repente escuchamos venir una jauría de perros y pensamos que sonaba como si estuvieran persiguiendo algo. Salimos a ver y corrieron cerca de nosotros sobre un enorme montículo de coque, que es un combustible con aspecto de carbón que utilizan las acerías. Mientras corrían hacia el otro lado de esa montaña negra, escuchamos cómo se produjo una gran pelea
donde todos los perros parecían involucrados. Después de 6 o 7 segundos, oímos a un perro más fuerte que todos los demás, porque era un sonido bastante grave y gutural, algo así como un gruñido profundo. Eso nos llamó la atención de inmediato, y es justo en ese momento cuando comenzaron los quejidos de los perros salvajes. Luego, para nuestra sorpresa, en diferentes tiempos, los perros salvajes literalmente saltaban sobre el montículo, huyendo en diferentes direcciones por la que vinieron, pero lo más rápido que pudieron, algunos cojeando, otros con heridas evidentes. Nos quedamos impactados. No sabíamos lo que estaba pasando. Entonces uno de mis amigos que estaba a mi lado me agarra por el hombro y dice: ¿qué es eso? Miren. En ese momento, no bromeo, un animal gigante, parecido a un lobo cuyo tamaño parecía sinceramente falso, camina a 4 patas hasta la cima del montículo y mira directamente hacia el área donde corrían los perros salvajes. De pronto levanta su pata y comienza a liberar sustancialmente un flujo de orina que parecía que salía como el agua de una manguera de jardín. Eso puede sonar gracioso, pero nos asustó muchísimo, porque nos hacíamos la idea de cuán grande era esta cosa, cuando de repente uno de mis amigos que estaba más conmocionado se tropieza hacia atrás contra una parte de nuestro muro improvisado de metal, lo que hizo un ruido estruendoso, y es justo ahí el momento cuando esa criatura voltea su mirada y toda su atención se pone sobre nosotros. No puedo transmitirles la cantidad de miedo que todos sentimos inmediatamente. Lo siento incluso ahora contándote esto, se me ponen los pelos de punta. Recuerdo que eso tenía los ojos de color ámbar amarillento que literalmente brillaban como si tuvieran una fuente de energía detrás de ellos. Al mencionarlo, estuvimos de acuerdo en que parecía ser el reflejo de la luz de la enorme hoguera que habíamos hecho enfrente de nuestra base, que iluminaba toda el área, incluso hasta algunas partes del interior del edificio. De pronto, emite un gruñido, y fue tan profundo que todos lo sentimos, a tal punto que dije en voz alta que lo podía sentir en mi pecho. Cuando mis 2 amigos dijeron que de repente se marearon y se sentían mal, no sé si fue por la sugestión, que sentí lo mismo a partir de ese momento, pero en lo que todos coincidíamos es que estábamos horrorizados. El sonido que emitió fue algo tan impactante que inmediatamente nos sentimos en peligro y corrimos dentro del edificio y subimos 2 pares de escaleras de concreto rotas y desmoronadas hasta el 3er piso. Todos fuimos muy afortunados de que nadie haya sufrido al menos una caída de romperse los huesos, o tal vez algo peor. Mientras lo mirábamos desde arriba, la bestia se levantó sobre sus 2 patas traseras, que parecían la de un perro enorme con los músculos tan grandes, que me recordaban a las piernas de un culturista, pero estas eran de mayor tamaño. Y tan solo el aspecto de su enorme cuerpo era increíblemente impresionante e intimidante. Mi amigo, el que se había tropezado, estaba llorando porque estaba muy aterrorizado. Cuando llegamos al 3er piso, tuvimos que golpearlo, sacudirlo y taparle la boca para que se callara hasta que casi se desmaya por falta de aire. Estuvimos esperando todos arriba que esa cosa se fuera, mientras los segundos que pasaban parecían eternos, pero al final no lo hizo, cuando repentinamente se lanza hacia donde estábamos nosotros y lo escuchamos como trepaba por el exterior para entrar al edificio. Primero vimos su sombra, que era 10 veces más grande que la bestia. Todos nos quedamos helados. Nadie se atrevió a hacer ningún ruido. Debíamos habernos quedado fuera de su vista, pero estábamos tan aterrorizados que nos quedamos allí mirando atónitos. Cuando la criatura salió a la luz,
Vimos todo claramente sobre el animal. Era al menos del tamaño de un oso grizzly. Nuevamente, el tamaño era tan grande que era difícil de creer. Parecía que estábamos soñando, pero no, esto era real y estaba sucediendo a 20 pies frente a nosotros. Estaba gruñendo, olfateando el aire y nos miró directamente. Sabía dónde estábamos, todo el tiempo. Sus ojos brillaban, pero lo que nos llamó más la atención fue que empezó a babear demasiado. Babeaba por la idea de que estaba a punto de comer, para matarnos. Podría haberlo hecho fácilmente. Inmediatamente apartó la vista de nosotros y vio las escaleras. Nos congelamos de nuevo y tuvimos una nueva sensación de horror, a pesar de que estábamos armados. Ahora pienso que si le hubiéramos disparado, no le habríamos hecho daño, porque tenía un tamaño enorme. Lo único que hubiéramos logrado era hacerlo enojar, y así aceleraríamos nuestro fin. Mientras se dirigía a las escaleras para subir donde estábamos, el pánico se apoderaba de nosotros. Empezamos a enloquecer y mirar a nuestro alrededor, y nos dimos cuenta que solo teníamos dos escapes: una escalera de incendios exterior que subía al cuarto piso y la otra al techo, pero la parte de la escalera que se tenía que deslizar se había oxidado y caído hace mucho tiempo. Por mi mente pasaban mil cosas: mi familia, los sueños que me faltaban por cumplir y demás cosas. Por un momento pensé que había llegado el momento, que iba a morir devorado por un depredador monstruoso. Saltó fácilmente los 3 escalones que faltaban y al instante subió al segundo piso. Mientras estaba caminando hacia el siguiente tramo de escaleras, escuchamos el sonido más hermoso que jamás haya existido. Un tren pasó justo por delante del edificio a baja velocidad. Seguramente tuvieron que ver el fuego de la hoguera, porque al pasar por el edificio, tocaron frenéticamente la bocina. Así que eso milagrosamente asustó a la criatura que miró hacia la entrada del edificio, y en 2 segundos vi como una sombra muy negra se escapaba hacia afuera. Sí, se había ido. Y todos comenzamos a gritar ayuda, pero nadie nos escuchó. También gritábamos por el estrés y porque sentíamos que tal vez íbamos a estar bien. Cuando ya no se podía escuchar el tren, el miedo regresó y pensamos que cada sonido que escuchábamos era la bestia que regresaba. No fue gracias a Dios que juntamos el valor y comenzamos a bajar al segundo piso. Esperamos 45 minutos y descendimos al primero. Luego esperamos probablemente 1 hora antes de aventurarnos a regresar afuera. Cuando todos salimos corriendo desesperados fuera del lugar, pensábamos que cada segundo que pasaba esa cosa venía detrás de nosotros. De pronto, a lo lejos, escuchamos ladrar a los perros salvajes. Entonces comenzamos a correr lo más rápido que pudimos. Corrimos y corrimos sin parar hasta llegar a la casa de uno de mis amigos. Los que todavía estamos vivos, porque 2 de ellos por circunstancias de la vida ya no están entre nosotros. Hablamos de esa noche cada vez que nos vemos o hablamos por teléfono. Lo recordaremos hasta el día de nuestra muerte. Todavía sigo asombrado de que estas cosas existan. Cada vez que veo o escucho una historia sobre la experiencia de alguien con una de esas cosas, me quedo paralizado. Instantáneamente vuelvo a esa noche y siento verdadero miedo otra vez. Han habido más eventos que han tenido lugar en mi vida, algunos antes de que esto ocurriera, pero no tan graves. Quedé tan afectado por ese suceso que una noche del verano de 2023 tuve un sueño vívido, donde fui atacado por el mismo monstruo que se abalanzó sobre mí y me habló advirtiéndome que me volvería a ver y que estuvo allí para mí hace tantos años.